todos, hermanos. Esperamos en Dios que se encuentren todos sin ninguna novedad y les damos la bienvenida nuevamente a este espacio creado para la edificación del cuerpo de Cristo. Gracias a nuestro hermano Eliezer por su tiempo, por su dedicación en el aprendizaje de la palabra. Y lo mismo a nuestro hermano Alejandro Yegros, que también participa con nosotros. Nuevamente hoy, hermanos, estaremos meditando en la palabra de Dios sobre uno de los temas que ha sido muy controversiales en nuestro tiempo. Sin duda alguna, quizás muchos de nosotros hemos visto en la televisión o en las denominaciones que nos rodean hoy día un tema muy controversial, el cual es sobre la época de los milagros. Y nos hemos preguntado, muchos de nosotros, ¿será que existen los milagros todavía hoy día? Y déjenme decirles, hermanos, que hoy día existen muchos grupos religiosos que profesan tener el poder para hacer milagros, hablar lenguas, sanar enfermos, sacar demonios, y todos argumentan que la Biblia enseña, hermanos, que tales prácticas tienen validez hasta el día de hoy. Todos ellos argumentan que la Biblia enseña que aún es posible poder realizar esto. Y básicamente entonces surge la pregunta para nosotros: ¿es posible que existan milagros hoy día? Es necesario responder esta pregunta a la luz de la Escritura. Por eso nuestro hermano Eliezer nos trae hoy el tema: ¿existen los milagros hoy? Y vamos a ver, dice la Biblia respecto a este tema que es tan controversial, y deseamos que la palabra de Dios, como dice 2 Timoteo 3:16, es capaz de instruirnos, hermanos. Es capaz de corregirnos, que el fin de nosotros es madurez espiritual. Así que vamos a darle el tiempo a nuestro hermano, es su tiempo, y deseamos pues salir alimentados en nuestra alma con la palabra de Dios. Gracias, hermano Nelson, por la introducción. Y sí, en verdad el tema de los milagros es un tema bastante sensible en esta época, hasta el punto en donde si existe una iglesia que no hace milagros, se le tilda como que no mora la presencia de Dios ahí, o el Espíritu Santo no está acompañando a la iglesia. Y es grande el tema, por tanto es prácticamente imposible que toquemos todo el día de hoy por el tiempo, pero por lo menos trataremos de abarcar lo básico. Para hablar de los milagros tenemos que respetar los principios bíblicos, lo que la Biblia enseña, tomarlo como una última palabra y hacer a un lado el lado emocional y entrar en la razón, acompañado de la revelación bíblica. Entonces, empecemos. El tema de los milagros aparece también en el Antiguo Testamento, y de hecho tenemos la presencia de milagros, como el caso de Éxodo, cuando Moisés, con la mano de Dios o la ayuda de Dios, abrió el Mar Rojo para que los hebreos cruzaran cuando estaban huyendo de los egipcios. Esto lo encontramos en Éxodo capítulo 14. También otro acontecimiento es como el de Elías. Lo resucitó al hijo de la viuda de Sarepta en el primer libro de Reyes, capítulo 17. Tenemos otro caso como el de Eliseo, que hizo milagros. Y también tenemos episodios como en el Nuevo Testamento, como los del Señor Jesús, que convirtió el agua en vino en Juan capítulo 2. Y la tempestad que le obedeció, capítulo 8, versículo 23 al 27. Y cuando el Señor habló, inmediatamente esta obedeció. Entonces, en el
Nuevo Testamento también tenemos ejemplos como el de los apóstoles, como el caso de Pedro cuando resucitó a Dorcas en Hechos capítulo 9, e incluso al apóstol Pablo, quien resucitó a Eutico en Hechos capítulo 20. Entonces hay muchos casos más, pero en donde aparecen estos mitos son muy especiales y no aparece casi siempre en la Biblia. Por eso necesitamos estudiarlo y trataremos de abarcar eso. Pero creo que personalmente estos son suficientes para pensar que todos estos tuvieron una alteración a los hechos naturales. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que una violación a la ley natural, resucitar a un muerto, reprender la tempestad y abrir el mar para que las personas cruzaran. Son hechos muy atípicos. Entonces, cuando hablamos de milagro, estamos hablando en este estudio de un suceso de que no es normal. Y esto es cuando la mano de Dios interviene sobre lo natural. Ahora, hay que entender muy bien esto, porque hay mucha confusión. Y surge la siguiente pregunta. ¿Significa esto que la mano de Dios no interviene en un proceso natural? No estamos diciendo eso. La mano de Dios también interviene en el proceso natural, pero a eso no le llamamos milagro, a eso se le llama providencia de Dios. Entonces, ¿qué es la providencia? Esto es un ejemplo. Estuviste enfermo, en un estado muy crítico, el médico te dio un diagnóstico, trataste de cuidarte, oraste mucho a Dios, pero después te recuperas de una enfermedad muy grave y el diagnóstico del médico falló. Eso no es necesariamente un milagro, eso es una providencia, porque no hay ninguna alteración a un hecho o una ley sobrenatural. Otro ejemplo puede ser un accidente, una explosión, y soy el único que queda vivo. Por casualidad no me pasó nada, no muestro ningún golpe. Eso no es un milagro, sino que es providencia. Entonces hay una diferencia entre la providencia de Dios con los milagros. La providencia es cuando la mano de Dios está involucrada en un suceso natural. Y los milagros es cuando la mano de Dios actúa en un proceso sobrenatural. Entonces, eso partiéndolo como base y tratando de explicar ambos conceptos. De la cual no quiero entrar en el tema a debatir etimológicamente qué significa la palabra milagro. Porque nosotros sabemos que la Real Academia siempre está cambiando muchas reglas gramaticales y milagro puede significar tantas cosas. Pero a nosotros nos interesa es desde un plano bíblico. Por eso estamos estudiando. Entonces, otra cosa que necesitamos también dejarme es que los milagros demuestran parte de Dios. Manifiestan el poder de Dios sobre las cosas, porque de hecho las cosas fueron creadas por Él. Eso es lo que vemos en Colosenses capítulo 1, versículos 16 al 17. Todo fue creado por medio de Él y para Él. También vemos en Juan capítulo 1, versículo 3, que todo es por Él. Todo por Él fue hecho. Y cuando nosotros vemos en primer libro de Crónicas, que vale la pena leer este pasaje, el primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 11.
Observemos cómo el rey David en esta oración se expresa. Dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todo. Entonces, nosotros observamos por medio de la Escritura de que de Dios son todas las cosas, incluso la ley natural. Entonces, ¿qué es lo que queremos dejar en claro? Que Dios no está sujeto ni está condicionado. ¿Por qué decimos esto? Porque yo no puedo decir que hoy no puede ocurrir un milagro, porque estoy negando parte de la esencia de Dios, porque los milagros manifiestan la naturaleza de Dios. Dios creó el mundo, creó al hombre, lo hizo diferente de los animales, le dio la facultad de pensar, es decir, le dio la razón. Entonces, pero aún así, Dios no está sujeto a esas leyes. Entonces, Dios puede obrar en cualquier momento. Entonces, es mejor ser prudente y entender de que los milagros manifiestan parte de la esencia de Dios, porque Él está sobre lo natural. Hay que ser muy prudente cuando hablamos de estas cosas. Por ejemplo, podría pasarnos aquel caso cuando el Señor Jesús hizo milagros, vinieron los fariseos y los intérpretes de la ley y se acercaron y le dijeron que hacía sanidades o endemoniados en el nombre de Belcebú, o acreditaban al diablo. Entonces, no debe sorprendernos nosotros como cristianos de que Dios haga algo totalmente maravilloso. Eso no debería ser extraño, pues ese es el Dios de la Biblia y es su mundo, y estas son sus leyes. Entonces, para tener eso en claro. Ahora, esto nos lleva a otro punto, y es a lo que nosotros nos compete y al mismo tiempo nos preocupa. Son los llamados milagros bajo el título en el nombre de Dios. Esta categoría es la que encontramos en la Biblia. Así que en la Biblia podemos poner y tener una postura de qué es lo que dice la Biblia con respecto a esta clase de milagros. Aquellos milagros en el nombre de Dios bajo esa categoría. Para ello vamos a dividir esto en un par de escenarios. El primer escenario es la obra del Señor Jesús. Vemos que el Señor Jesús hizo muchos milagros. Tenemos 4 registros del Evangelio de las obras que Él hizo. Hasta Juan llegó a decir, si se escribieran en uno a uno, no cabrían los libros en este mundo. Y hizo grandes cosas. Luego Él le delegó esa autoridad a los 12, es decir, sus discípulos, y también a Saulo de Tarso, conocido como Pablo. También nosotros vemos que hubo personas, no parte de los 12, con milagros, y ese es el caso de los llamados 70, que fueron a hacer milagros. Pero ellos fueron encomendados también por él. Esto quiere decir que en todo caso ellos reciben la aprobación y la autoridad de Jesús para hacerlo, incluyendo el de Marcos capítulo 9:38. Ese es otro pasaje que vamos a leer, Marcos 9:38. Dice Marcos 9:38:
Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no será su recompensa. Entonces, aunque Juan trató de impedir que este hombre no hiciera milagros porque no les seguía a ellos o no estaba siempre con ellos, el Señor sí se lo permitió. Y la respuesta del Señor fue: y bueno, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Es decir, este hombre no andaba abiertamente con ellos, pero eso no significa que no creían al Señor. Y esto estaba bien porque esto generó el impacto esperado para los judíos de aquella época. Los milagros eran necesarios. Recuerden lo que dice Nicodemo en Juan capítulo 3. Nicodemo, un hombre principal de entre los judíos, un fariseo. Observe lo que dice en Juan capítulo 3, versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabes que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces, las señales que se estaban haciendo en el nombre de Jesús durante su ministerio estaba causando el esperado, que se demostrara que Jesús venía con la aprobación de Dios. Y eso es lo que dice Juan capítulo 10. Cuando el Señor confrontó a los maestros de la ley, los fariseos, le dijo: las obras que yo hago, las hago en nombre de mi Padre. Él estaba diciendo: tengo la aprobación del Padre que está en los cielos. Nicodemo es uno de estos judíos que vio este evento. ¿Por qué mencionamos anteriormente el caso de Moisés? Porque justamente recuerde también que pasaron 4 años los hebreos en Egipto y necesitaban de alguien que los liderara y los sacara de la esclavitud, es decir, un portavoz. Y el sello de la aprobación de que Moisés era un enviado por Dios era justamente los milagros. Lo mismo pasa con Elías. Cuando Elías resucita al hijo de la viuda de Sarepta, en el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 24, la viuda dice: ahora sé que eres varón de Dios. Entonces, ese era el efecto esperado. Entonces, esto se estaba cumpliendo. Cuando Jesús vino al mundo y vino a traer las buenas nuevas. Entonces era un periodo de transición y se necesitaba demostrar que él tenía la aprobación de Dios. En Hechos capítulo 2, cuando el apóstol Pedro predica en el Pentecostés, él dice en el versículo 22: varones israelitas, oíd estas palabras, que Nazareno, varón hablado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él mismos sabéis. Otra vez más, es decir, confirma que en este primer escenario era mostrar la veracidad de que él era enviado por Dios. Entonces eso es el primer escenario. El segundo escenario es cuando el Señor asciende a los cielos y los apóstoles se quedan solos, pero él le delegó a ellos
autoridad. Y eso está incluyendo a Saulo de Tarso, Pablo. Exclusivamente ellos tenían la autoridad. Para esto es necesario que nosotros revisemos Hechos capítulo 6. Vemos en Hechos capítulo 6 que hay un pequeño conflicto a causa de que de los griegos eran desatendidas y había que se convoca a los 12 y ellos persisten en el ministerio de la oración y la predicación de la palabra, pero eligen a 7 hombres para que se encarguen de la administración de la necesidad de las viudas. Observe que en esta lista los 12 eligen 7 varones. Observen el versículo 5, dice que eligieron a Esteban. Era varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y la otra persona que nos interesa de este versículo es justamente Felipe. Bueno, observe ahora que en el versículo 8 de ese mismo capítulo, Esteban está haciendo, dice, grandes señales, prodigios en el pueblo, a tal punto que eso causó que lo convirtieran a él en el registro del libro de Hechos como el primer mártir. Lo llevaron a la corte y le apedrearon. Pero luego observamos en el capítulo 8, Felipe, uno de los 7 varones. Vea que Felipe, en el versículo 4, andaba anunciando el Evangelio de Dios. Mire que en el versículo 6 dice que él hacía señales y la gente lo veía. Pero observe el 7, porque muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Entonces, la mano de Dios estaba también aprobando el ministerio de Felipe. Pero extrañamente tiene que ir Pedro y Juan a Samaria. No es para bautizar a los samaritanos, porque observe que en el versículo 12 dice que aún con el tiempo de Felipe se bautizaban hombres y mujeres. Y dice en el 14 que los apóstoles oyeron lo que estaba sucediendo en Samaria y enviaron a Pedro y Juan. ¿Qué oficio o qué lugar ocupaba Pedro y Juan en esta época? Eran apóstoles. Bueno, ellos mismos fueron aquellos que le impusieron las manos. En Hechos capítulo 6, versículo 6, los 12 le impusieron las manos a estos varones. Por eso Felipe y Esteban podían hacer señales y milagros, porque ahora ellos estaban delegándole esa autoridad que le fue transmitida de parte del Señor Jesús. Ahora, en Hechos capítulo 8, vea que dice en el versículo 15 al 17, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo,
porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Puede decir exactamente que el Espíritu Santo no estuvo con ellos cuando se bautizaron, sino que es una forma bíblica, como también se le llama la manifestación de los dones espirituales, que aparece en 1 Corintios capítulo 2. Entonces, no podemos afirmar que ellos no tenían el Espíritu Santo, siendo que la obra y la mano del Señor Jesús estaba con Felipe y eran bautizados. Y Hechos capítulo 2, versículo 38 es claro y no puede contradecir este pasaje. Entonces, una forma como la Biblia llama el hecho de hacer señales o milagros. Ahora, ¿cómo podemos corroborar esto? Vea aquel caso del libro de Hechos también, en el capítulo 19, cuando hay los 7 judíos exorcistas, hijo de un tal Escevas. Y lo que ocurre acá, aparte de ser chistoso, es claro, porque cuando ellos fueron a sacar un demonio, miren lo que dice el demonio en Hechos capítulo 19, versículo 15. A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quién sois. El demonio le está diciendo, yo sé quién es Jesús, sé de su autoridad y sé que él le delegó esa autoridad a Pablo, pero ¿a ustedes quién le dio autoridad? Prácticamente eso es lo que él está diciendo. Y por eso vemos luego en el versículo 16 en adelante que ese espíritu salta sobre ellos y les domina, a tal punto que eso fue notorio en aquella ciudad. Entonces, hay mucha gente actual que está haciendo milagros con el título en el nombre de Dios, tomando autoridad, y autoridad que nunca le fue delegada. Porque de hecho, ni Felipe ni Esteban podían transmitir esos dones espirituales. Eso era algo que solo los apóstoles podían transmitir. Pero evidentemente los apóstoles ya no están entre nosotros. Son seres humanos que tuvieron que fallecer por un orden natural. Pero hoy día hay mucha gente que cree que es mejor que Felipe y cree tener el derecho de hacer milagros y de delegar dicha autoridad, siendo al punto de un papel de un apóstol. Y eso no es bíblico. Entonces, este cristianismo moderno parece ser una deformación bíblica que apela más a la experiencia que a la razón y a la argumentación, y realmente juega con las necesidades de la gente. Y eso es lo que nosotros observamos. Entonces, esto nos lleva al siguiente punto. ¿Cuál era el propósito de los milagros? Pues los milagros tenían el propósito de confirmar el ministerio que se estaba desarrollando. Por ejemplo, en el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 3 al 4, podemos leer: dice así: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor,
nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces estos pasajes nos muestran que los milagros fueron para confirmar, no eran el todo, era una ayuda para mostrar que esa realmente era la palabra de Dios. Recordando que la revelación bíblica para este tiempo, el Nuevo Testamento, durante esa época, era parcial, no lo tenían todo. Ellos solo contaban con el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento estaba siendo escrito. De eso es lo que vemos en 1 Corintios capítulo 13. Vea en el versículo 8 al versículo 10. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán, las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. La misma escritura y un apóstol que escribe nos dice que sucesos como estos tendrían un fin. ¿Cuándo sería eso? Cuando venga lo perfecto. Y ese es un artículo, lo. Y era la revelación escrita. Entonces, en definitiva, ¿cuál sería el objetivo hoy de hacer milagros en el nombre de Jesús? Si ya no es el de confirmación. Somos los 66 libros de la Biblia. ¿Cuál sería el objetivo? Podría ser tal vez una satisfacción personal. Podría ser creer tener un poder tipo místico, como un brujo. O si no funciona, entonces culpar a la fe de la gente. Y eso es fácil. Pero ¿cuál sería el objetivo? Para ir concluyendo, y sé que tal vez mi hermano Gerson tendrá una aportación, porque el tema realmente es muy sensible también. Providencia es una cosa, es la mano de Dios en un proceso natural, y lo milagroso es la mano de Dios en un proceso sobrenatural. Bajo ese concepto, nosotros tenemos los milagros con la autoridad bíblica. Y lo que aparece en el Nuevo Testamento nos dice que fue para confirmar la palabra. Pero una vez la palabra ya completa, no hay necesidad de milagros. Entonces, no necesitamos que Dios nos esté haciendo milagros cada día para yo reconocer que Dios existe o buscarle. No deberíamos hacer eso. Entonces, hermano Gerson, ¿usted tiene algún comentario que quiera ayudarnos? Sí, hermano, les decía que el propósito de este estudio no es probar si Dios tiene poder o no para hacer milagros hoy. Sin duda alguna, Dios sigue siendo todopoderoso, soberano, y no cambia. Su poder no se debilita. Sino el punto de este estudio, hermanos, es probar por qué hoy no hay milagros en la actualidad. Y claro, Dios tiene un propósito en todo esto, así como lo explicaba el hermano desde tiempo antiguo. Dios siempre ha tenido propósitos para dar estos poderes milagrosos. Por ejemplo, Moisés, ustedes ven claramente que Dios le dio poderes milagrosos que rompían las barreras naturales, convertir el agua en sangre, jalar plagas, la plaga de mortandad, convertir un bastón
en serpiente. O sea, Dios usó esos poderes milagrosos con un fin, de libertar a su pueblo. Lo mismo fue nuestro Señor Jesucristo. Hizo milagros, como dice Hechos, Juan 20:31, que hizo miles de milagros que no alcanzarían libros para escribir todo lo que hizo. Lo que se escribió, dice claramente el pasaje, fue para que creyeran que Él era el Hijo de Dios, el enviado de Dios. Entonces vemos que Dios usa estos poderes milagrosos con un propósito siempre. En el caso de Moisés, para libertar a su pueblo. En el caso de Jesús, para mostrarnos que Él era el hombre prometido en todo el Antiguo Testamento y que todas las profecías se cumplieron en Él. Y eso es lo que vemos. Y en la iglesia, hermanos, Dios también usó a través del Espíritu Santo poderes milagrosos. ¿Para qué? Para que la iglesia comprobara que ellos eran los elegidos de Cristo, para mostrar que a través de los apóstoles Dios era real, Dios estaba ahí activamente. Entonces Dios a través del apóstol Juan muestra esos propósitos. En Juan 14:17 les dice, y van a recibir poder, ¿sí?, cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Esa promesa se cumple en Hechos 2. Reciben el poder del Espíritu Santo y empiezan a manifestar todas estas clases de poderes, hablar en otros idiomas, sanar enfermos, aún levantar muertos. Iban a ser picados por serpientes como Pablo, pero no murieron porque tenían ese poder milagroso con el fin de que creyeran que ellos eran los enviados de Cristo. Entonces, también tuvo un propósito de mantener unida a la iglesia hasta que se pudiera completar toda la Escritura. Por eso, 1 Corintios 13 manifiesta eso, hermanos, de que las lenguas iban a acabar, la ciencia iba a acabar hasta que viniera lo perfecto. El artículo ahí es objeto, no persona, y lo perfecto era lo escrito, la escritura. Entonces, al estar completo, esos dones iban a acabar, esos poderes que Dios le dio a sus apóstoles y que solo ellos de hecho podían transmitir, tenían ese propósito. Entonces vemos que Dios usó poderes milagrosos para un propósito, y en el caso de la iglesia fue a través del Espíritu Santo y a través de diversas formas de dones, por ejemplo el don de lengua, discernimiento de espíritu, todos los dones espirituales que usted ve en Corintios 12, Dios los usó con el fin de que llegara a lo perfecto la Escritura. Entonces, hermanos, así claramente, estos dones milagrosos ya no pueden existir hoy día. ¿Por qué? Porque entonces, si usted dice que sí, tenemos un problema, porque esos poderes solo eran transmitidos por la mano de los apóstoles. Entonces los apóstoles transmitieron a muchas personas, pero al morir los apóstoles, quedaron todas estas personas con estos poderes, pero al morir estas personas, ya el don murió con ellos. Entonces es así como se llega al final de la era milagrosa, de los milagros en la iglesia. Hace un siglo, que inició este movimiento pentecostal con la renovación carismática, a promover nuevamente, diciendo que los 5 ministerios que se mencionan en Efesios aún seguían vigentes y por lo tanto aún podían hacerse milagros. Pero eso es contrario a lo que vemos a las Escrituras. Hermanos, esa es mi aportación, deseando que entendamos el propósito de Dios al usar este poder milagroso en las diferentes épocas y cómo lo hizo también en su iglesia. Sí, gracias, hermano. Es inevitable a veces el daño que se hace.
Por ejemplo, un hermano hace poco me contaba que cuando lo invitaron a la iglesia tenía miedo porque él creía que iba a haber algo muy fuera de lo normal. Entonces, eso ocurre cuando las personas a veces son invitadas a la iglesia, siente ese temor. Dos pasajes que tengo acá en mano, uno se encuentra en Juan capítulo 14, versículo 12, dice Jesús: el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Lamentablemente este pasaje se usa para creer que uno tiene la autoridad de usar el nombre de Jesús. Pero si uno lee bien en el capítulo 14, 15 y el 16 y el 17, son capítulos que están dirigidos exclusivamente a los apóstoles, no a más nadie. Entonces, eso hay que entender, haciendo una exégesis bíblica bastante honesta, que cuando el Señor estaba diciendo esto, se lo estaba diciendo a ellos. El Señor inició un ministerio en Jerusalén y sus alrededores, pero los apóstoles fueron mucho más allá. Cruzaron fronteras, convirtiendo personas. Y de eso es lo que estaba hablando Jesús. Mayores cosas que yo hará. No estaba hablando de cosas materiales. Otra cosa es en 1 Corintios capítulo 12, que habla sobre los dones espirituales. Hoy día se cree que la persona tiene que elegir qué don va a usar. Por ejemplo, el de sanidad. Pero eso es contrario a la Escritura. Porque en 1 Corintios capítulo 12, versículo 11, dice que era el Espíritu que lo repartía cada uno como él quería. Entonces no era elección de la persona, sino que era el Espíritu. Entonces aquí hay una tergiversación grande en cuanto a los pasajes. Y usar el nombre del Señor Jesús es ahora la alternativa. A mi parecer, en mi opinión, se suplantó por el antiguo abracadabra, palabras mágicas, que esperanza a las personas y era un tipo de conjuro. Hoy día es en el nombre de Jesús. Y cuando esos milagros no resultan o no se hace, se culpa a la fe de la persona, diciendo usted no tiene fe. Y a veces la gente se siente culpable creyendo que realmente no tiene fe. Pero no es así. Los milagros en la Biblia ocurrieron cuando la persona tenía fe e incluso cuando no tenía fe. Y por ejemplo tenemos el caso de Hechos capítulo 3, de aquel paralítico que estaba pidiendo limosna. Él no esperaba ser sanado, pero Pedro y Juan lo levantaron. Entonces hay una ausencia de fe. Entonces, al parecer los milagros modernos se vuelve una especie de manipulación, como también puede ser una falta de estudio. Bien, por hoy y el tiempo es suficiente. Si los hermanos tienen alguna pregunta, sé que este tema es bastante sensible. Puede hacer la pregunta al grupo, trataremos de responder, siempre respetando lo que la Escritura enseña. Sin más que decir, que Dios le bendiga y feliz noche.